Ok, estamos aquí en otra edición más de Un Café con Quique. Hoy una muy especial porque estoy con el señor Horizon Cogli. Él es abogado penalista y es, no voy a decir experto, él es un conocedor del SPA, el spa. Yo creo que vamos a comenzar por ahí. El spa, eso me suena como a voy, me relajo, baño, masaje, hidromasaje. Claro. ¿Qué es el spa? Bueno, mira, SPA, bueno, son las siglas de Sistema Penal Acusatorio. Ok. Entonces, ¿qué pasa? Sistema Penal Acusatorio. Es un sistema para el procedimiento de las causas penales, pero de corte acusatorio. Entonces ahí tendremos que explicar un poquito sobre qué significa acusatorio. Claro. Teníamos antes un sistema aquí en Panamá que era un sistema inquisitivo, lo has escuchado también, y Claro. la gente ha escuchado, o también le dicen mixto, porque ¿qué pasa? Era el sistema inquisitivo de corte escrito, es decir, todas las solicitudes se hacían por escritos, la tramitación era como secreta, porque si no tenías acceso al expediente no tenías opción de saberlo, y fue introduciendo después temas de audiencias, como en el año 95 se crearon las audiencias intermedias para que entonces esas decisiones de los jueces de que si llamaban a juicio o no a la persona se pudiese hacer de manera pública, entonces se le comenzó a llamar el mixto, el sistema mixto. Pero era un sistema de corte inquisitivo. Ahora es un sistema de corte acusatorio, donde se hace a través de las decisiones se toman en oralidad, en audiencias públicas, y se hace de una manera más transparente. Entonces, más adversarial, las partes van, sustentan sus solicitudes, y más o menos esa es como la esencia de lo que es acusatorio. Ok, en palabras, digamos, fáciles, inquisitivo es un TBT, eso ya Sí, había pasado. pasado. Hoy en día tenemos el acusatorio, el SPA. Así es. Para que la gente entienda la diferencia entre uno y el otro, pero en palabras, o sea, este era así, este es así. O sea, Claro. ¿qué sería? Bueno, básicamente eso. Primero que el anterior era todo por escrito, era todo en un expediente, se conformaba, es más, la ley, el código judicial decía, se conforma un expediente de las actuaciones que hace el fiscal en la investigación y el juez en la etapa plenaria cuando le corresponde la calificación y todo lo demás. Ahora acá no, en el sistema acusatorio no hay la cultura de un expediente, hay una carpeta que se va agregando toda la información que el fiscal va investigando y que se va copiando en esa investigación, que también la puede aportar la defensa, el defensor, y eso después ahí se selecciona qué es lo que vas a utilizar de esa información en el juicio. Antes obligatoriamente portar en el expediente, todo iba para el juicio. Ok, entonces, digamos que en el inquisitivo, que era el pasado, ahora tenemos el SPA. De uno al otro, porque obviamente cuando tú haces algo nuevo es porque va a ser mejor. Exacto. Ok, para ti, ¿por qué el SPA sería considerado mejor que el inquisitivo? O sea, ¿en qué lo podemos...? Mira, por muchas razones. Primero, porque en el inquisitivo, ese tema de llevarlo escrito hacía que el expediente fuese como lo que lo mandara. Es decir, como cuando tú vas a la Olimpiada, que el que lleva la antorcha, entonces se la van pasando. Entonces tú no puedes estar, el que va a alumbrar, como quien dice, la antorcha final, no va a estar decidiendo sobre lo que cómo va a correr el otro. Exacto. Claro. Entonces, ¿qué pasa? En el inquisitivo, el fiscal tenía el expediente y él tenía que decidir todo lo que en el momento se decidiera. Por lo tanto, el fiscal tenía facultad de decidir cosas que afectaban la libertad de las personas y que son una función que según la Constitución política nuestra, que es la ley máxima de Panamá, son funciones de un juez. Porque afectan los derechos y las garantías fundamentales. El fiscal metía preso a la gente, el fiscal imponía medidas cautelares antes. Claro. Ahora no, ahora la solicita ante un juez y el juez verifica de que eso sea así. Es decir, que es un tema controlado, porque como se hace en oralidad, también se escucha al defensor. Antes el fiscal lo hacía de manera unilateral y va preso porque va preso. Entonces eso hace que esos derechos que tienes tú, que tengo yo, que tenemos todos, que en algunas ocasiones, y hay medidas cautelares muy bien impuestas, hay detenciones que están bien impuestas, pero hay otras que sabemos que quizás no sean así. Entonces, el sistema no es nada más para el que comete un delito, sino es para todos, porque todos en algún momento podemos estar exentos a eso. Dime algo, Horizon, tú fuiste fiscal, ¿verdad? Sí. No vamos a entrar en detalle de lo que hacías, pero que la gente sepa, porque sí, fiscal. No es lo mismo que yo diga un doctor, todos saben que es un doctor. Quizá mucha gente puede que no sepa qué es un fiscal. Hoy en día, no en el inquisitivo, ya en el SPA, ¿qué hace un fiscal? ¿Qué es un fiscal? Bueno, para responderte esa pregunta, si me permites, me remonto un poquito más hacia atrás. Ok. ¿No?
Los procesos penales se dan porque el Estado panameño tiene la facultad de perseguir los delitos, que son aquellas conductas que las personas realizan, los ciudadanos panameños o los extranjeros que están aquí en Panamá realizan y que están elevadas al nivel de delito, es decir, que son tan malas que tienen esa gravedad para convertirse en delitos, porque hay otras que son faltas, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Ese poder que tiene el Estado para perseguir los delitos, que no se le puede dar a cualquier persona, se le da al Ministerio Público precisamente o específicamente a la Procuraduría General de la Nación, ¿no? Y a esa Procuraduría General de la Nación, a cargo de un procurador... Muy segundo, Horizon. Sí. Oh, qué bien. Café. Gracias. Estamos aquí en Paddle Coffee. Este es como mi segunda casa. El café que vas a probar va a ser uno de los mejores que has probado en tu vida. Así que tranquilo, relajado, tómatelo. Este café es de verdad, no es como en esos lugares que ponen el café ahí y lo ponen vacío, no. Así que, y eso te va a ayudar. Aunque está tan bien decorado que parece de mentira. Sí, pero de verdad, te va a encantar y bueno, nada, continuamos con lo del fiscal. Claro. Mira, y te decía que esa función que tiene el Estado de perseguir los delitos, de investigar, entonces le corresponde a la Procuraduría General de la Nación, que se compone de fiscales, porque el procurador no puede estar en todos los lugares del país. Y por eso están las fiscalías con sus equipos de fiscales, las secciones actual con el modelo de gestión o la forma de trabajar que tiene el Ministerio Público ahora. Y son los fiscales entonces los que se dedican a investigar los delitos. O sea, que un fiscal investiga. Investiga. Como parte, digamos que el fiscal es por parte del Estado, es el investigador del Estado. Claro. Y se convierte luego de la investigación, después que culmina la investigación y la arma su teoría del caso, su cuerpo investigativo, entonces se convierta en acusador si es necesario. Entonces si no hay una parte que acuse. Llevarlo hasta el juicio. Es que hay muchos delitos, y eso también quizás de repente cae en muchas confusiones de que hay algunos delitos que requieren que haya una persona particular como querellante, que no es más que la víctima pueda participar activamente en el proceso, en el tema, en todo el proceso de la investigación hasta después en las siguientes fases, pero en la mayoría de los delitos el código recoge son delitos perseguibles de oficio. Algunos tienen un particular que decir, se dio esta conducta, este es el delito, el fiscal investiga, pero hay otros que inclusive el fiscal puede estar aquí y escuchar que se estuvo cometiendo un delito y tiene que investigar, tiene un deber, inclusive la norma lo dice. Esa parte es interesante y yo sé que mucha gente, al igual que yo, obviamente, pues cuando sabía que venías para acá, leí más y pues no voy a quedar aquí como que no sé nada. Pero yo sé que mucha gente no entiende, y yo sé que me lo vas a explicar bien, lo que es un delito que yo acuso. O sea, yo te acuso a ti porque me robaste mis iguanas de mi propiedad. Claro. Bueno, las gallinas, porque iguanas no debería tener yo en mi propiedad, ¿no? A cuando es un delito que se investiga de oficio. El oficio, para los que no saben, es cuando el Estado lo investiga porque sí. Claro, sin mira, que alguien acuse. Te puedo hacer un ejemplo, te puedo dar 3 ejemplos porque son 3 categorías en que se divide el ejercicio de la acción penal. Que la acción penal es ese poder que te dije tiene el Estado para perseguir los delitos. Por ejemplo, hay delitos de acción privada. La acción privada es aquella donde para poder que el Ministerio Público investigue, tiene que haber constituido una querella, una víctima a través de una formalidad bastante sencilla que dice en la ley y tú exiges que se te investigue. Por ejemplo, un delito de cheque sin fondo. Tú emitiste un cheque para pagar una deuda, yo emití un cheque para pagarte una deuda a ti y cuando tú vas al banco resulta que ese cheque no tenía fondo. Entonces yo voy y pongo una querella. Claro, eso es una conducta que está mal, que yo la hice y está mal y tiene la categoría de delito, pero solamente tiene repercusiones entre privados. A mí fue el que me afectó. Tú eres el único afectado, no se afecta ni el productor Estado del programa ni nadie de este café, entonces tú tienes que interponer la querella para poder iniciar. Si yo no la pongo, no pasa nada. No pasa nada. Y tú tienes que mantenerte como querellante, es decir, activamente en el caso, en la fase intermedia, que es después de la investigación y en el juicio, para poder que se dé un resultado. ¿No? Inclusive tú puedes negociar conmigo y yo te lo repongo y tú puedes desistir. Eso o sea, que yo te puedo decir, mira, si no quieres que vayamos hasta el final del caso, dame el cheque con fondo. Por supuesto, pero es que ya tú me hiciste las reclamaciones a mí y a mí no me dio la gana de pagarte. Entonces ya tú tienes... Vamos para el caso. Exacto, tienes esa herramienta.
Pero después cuando ellos me ven que a mí me van a llevar ante un juez para imputarme cargos porque yo no te pagué a ti, yo puedo decir, hey, Quique, yo te voy a pagar. Claro, claro. Y entonces te pago y vamos quizás a la audiencia. Es para decirte, hey, te entrego el cheque para que eso también quede grabado y ahí tú desistes. Y ahí murió el caso. Perfecto. Un delito privado de acción penal privada. Ok. Y por lo tanto es desistible. Hay otros delitos que son desistibles, pero son de acción penal pública, pero dependiente de instancia privada. ¿Qué quiere decir eso? Que un hurto, se metieron a tu casa, yo me metí a tu casa y tú te diste cuenta que era yo porque tenías cámaras de vigilancia, te rompí la ventana, entré y me llevé tu televisor, me llevé tus prendas, tu reloj Rolex, me lo llevé. Entonces es un hurto agravado porque fue con fractura, te rompí la ventana para poder entrar. Ok. Entonces cuando llegamos a la investigación, tú denuncias, cuando van a ver, el fiscal consigue los videos y demás, vemos que fui yo, me identifican, bueno, vamos para la audiencia. Desde el momento en que tú denunciaste ese delito, el fiscal requería que tú lo denunciaras, es decir, que la persona afectada lo denunciara. Pero no era necesario que te constituyeras en querellante. Tienes la opción de constituirte en querellante porque eso te permite que tú puedas ejercer, presentar pruebas, estar activamente en el proceso, ser escuchado a través de un abogado en las audiencias y demás. Pero no es necesario. Igual lo puede llevar el fiscal. Es imprescindible, lo tiene que llevar el fiscal y el fiscal lo tiene que llevar hasta el final porque es de instancia pública, de persecución pública, pero dependiente de la instancia privada. Claro, perfecto. Exacto. Y hay otros delitos que entonces son de acción pública. Meramente. Exacto, es decir, oficiosamente tiene que llevarlo el fiscal de cabo a rabo. Ejemplo como cuál. Como un robo, en vez de que se hubieran metido a tu casa, porque hay una diferencia entre el hurto y el robo. Hay que llegar. El hurto es, llego y me apodero de la cosa, pero el robo es, me apodero de la cosa, pero además ejerzo violencia en las personas o intimidación. ¿No? Exacto. Tú ibas caminando por aquí, sales del café ahorita, te vas caminando y vengo yo con un arma de fuego, te apunto, te golpeo y te digo, dame tu reloj, Rolex, dame tu celular y te llevas un robo porque hay intimidación o violencia ante una persona. Entonces esa es una conducta más grave. Tú vas y lo denuncias, inicia la investigación. Pero es posible que tú ni siquiera vayas y lo denuncies, sino que el policía llegó, lo vio y lo denuncia. O viene alguien de aquí del café, dice, oye, llama a la policía y la policía llega, ya. Eso es una investigación. Arranca le llega el aunque no haya una querella. No hay una querella o tú ni siquiera hayas ido al Ministerio Público. Obviamente el fiscal te va a llamar y te va a decir, Quique, ven para que me explique qué pasó, cómo pasó, tiempo, modo, lugar de todo lo que se dio. Pero esas son las tres diferencias. Fíjate, privada, pública. Dependiendo de acción privada y pública totalmente. Bueno, creo que eso es algo que la gente, no creo, estoy seguro que muchos desconocían y espero que con esto pues quede claro esa parte de que hay delitos que hay que denunciarlos si no caminan. O sea, no me puedo quejar en redes de que sí, porque se metieron en mi casa y la policía no ha hecho nada. Si no la pones en conocimiento, no pueden adivinar que te robaron, ¿no? O que te hurtaron. Y tiene que poner el conocimiento del fiscal. Del fiscal, claro. Entonces, está la pública privada que obviamente trabajas, digamos, de la mano con el fiscal en el caso, pero puedes no estar allí también. Exacto. Y está la que obviamente, con que haya un video ya digamos, de default, el Estado te entra. Tiene que hacerlo. Perfecto. Me gustó porque también mucha gente, y también me pasa a veces en calor de las cosas, digo, sí, porque el robo, la diferencia entre hurto y robo es importante. Ahora, entre hurto y robo, a la hora digamos, de las penas, de los juicios, ¿hace una diferencia o es lo mismo? Por supuesto. No. Los hurtos, por ejemplo, si son agravados, como el ejemplo que te puse, es decir, agravados porque se ejerció violencia en las cosas, rompí la ventana, esa pena oscila o va entre 5 a 10 años. En el robo, la pena es de 7 a 12 años si es solamente con intimidación y no hay ningún agravante. Pero hay otras agravantes, por lo menos si lo hago con arma de fuego, si lo hago entre más de 2 personas, si le causa una lesión a la persona, o si se ejerce, por ejemplo, contra turistas, contra gente que trabaja en el transporte público o selectivo. Eso también aumenta. Exacto, aumenta y aumenta hasta la mitad. Es decir, que una pena, por ejemplo, la mínima, que es de 7 a 12 años, de 7
se puede aumentar hasta la mitad, se convierte en una pena que mínimamente en un 10. juicio estamos hablando de 10 años y medio, Ok. 126 meses más o menos. Ok. Me gusta lo de entrar en las penas cuando... Déjame que te interrumpa porque te Dime. quiero decir Claro. que esto que estamos hablando de la acción penal no es tema de acusatorio, de los delitos y las diferencias, no es tema del sistema acusatorio. Este es un tema que siempre se ha dado desde el inquisitivo porque es un tema punitivo, es un tema de las diferencias de los delitos, Ok. eso lo establece el Código Penal y el sistema penal acusatorio es tema de procedimiento, es decir, el Código O Procesal sea, Penal. la ley no cambió, lo que cambió fueron cómo se llevaba ¿Cómo a se- cabo cómo se procesa, cómo se lleva el Claro. trámite para que a ti te procesen, a ti te juzguen. Perfecto. Y eso es bueno porque entiendo, y bueno, me deja saber si es cierto que con el inquisitivo yo podía, o sea, se me podía haber acusado de que yo hurté un celular y yo podía esperar 2, 3 años para que me hicieran el juicio, pero en ese tiempo estaba preso. Podía Exacto. pasar, ¿no? Entonces, a los 3 años dije, no fue Quique, fue Juan. Entonces, ahora con el ¿Quién te SPA, repone el tiempo? el tiempo, ¿no? Esa es otra de las ventajas. Y Ok. mira cómo quizás de repente nos desviamos, pero volvemos al tema es que- de las ventajas del sistema acusatorio respecto del sistema inquisitivo. Y yo me declaro fan del sistema acusatorio, pese a todo lo que dicen y quizás las inconvenientes que trae, porque Ok. ningún sistema es perfecto. Ok. Pero respecto de lo que estaba antes, que también lo trabajé, esto es mucho mejor. Y fíjate que es el tema de los tiempos. Antes, tú tenías una investigación que se iniciaba y 4 meses para los casos sencillos y de repente podías excederte un poco más cuando se implicaban más personas y demás. Y el fiscal terminaba esa investigación y mandaba su expediente con una vista fiscal para donde el juez. Pero resulta que habían aquí 15, 17 juzgados en Panamá que tenían una agenda hasta el tope. Y cuando tú ibas a ver la audiencia preliminar, que era decir, la primera audiencia para calificar a ver si allí había mérito para llamar a juicio o para sobreseer a la persona, se estaba fijando para 6, 8, 10 meses después de que te mandó el fiscal el Hoy expediente. hoy en día, ¿cómo pasa? ¿No? Entonces fíjate, y déjame terminarte la idea porque después de esa audiencia preliminar íbamos a una audiencia de fondo que podía ser dentro de 10 o 8 meses después. Wow. O sea, estabas 2 años tramitando, entonces te dictaban una sentencia que se quedaba en un término de 1 mes para dictarte la sentencia, súmale, y después cuando salió la sentencia alguien te la apelaba y el trámite de la apelación iba para el segundo tribunal y en el segundo tribunal se demoraba 1 año para resolver. Ok. O sea, tenías un proceso penal que después de esa apelación entonces te presentaban a casación y iba 2 años más para la corte. Entonces te encontrabas con un proceso penal de 5 o 6 años sobre una cosa. Para ver. Sí, Exacto. sí. El sistema acusatorio, por esa mala experiencia del inquisitivo, el acusatorio panameño, se diseñó bastante bien para que ese tipo de cosas no se dieran y los tiempos fueran más cortos. Ahora, tú desde que denuncias no es que tienes un tiempo. El tiempo lo tiene el fiscal es cuando él recogió los elementos para formularle cargos, porque Ok. con el proceso el que se ve afectado, los que se ven afectados son las partes, el imputado y la víctima. Ok. Pero sobre todo el imputado, porque si le cae una medida cautelar como detención, él va a estar Preso. preso. Exacto. Entonces, desde que el fiscal decide formularte los cargos, que es la llave para poder pedir medidas cautelares, en este caso detención, por ejemplo, entonces a partir de ese momento el fiscal solamente tiene 6 meses. Para investigar. Para investigar. Es más, si es una causa que ya ha avanzado mucho en la investigación antes de formularle los cargos, también se puede establecer hasta un término menor de 6 meses. Ok. Y solamente si el caso es causa compleja, el término se puede extender. Que la ley dice se puede extender 6 meses más y 1 año más. Es Pero decir, el fiscal tiene que solicitarlo, ¿no? y sustentar. Claro, ¿por qué quiere más tiempo? ¿Por qué esta causa es compleja? La causa es compleja, pero eso tiene efectos. Y entre eso, extender el plazo, el tiempo para investigar. Pero yo tengo que, si yo digo, juez, pero además de que la causa es compleja, yo quiero que sepa que yo necesito 6 meses más, porque tengo que hacer esto, y tengo que decirle sesudamente qué es lo que es para que los convencer. Apruebe o no el Exacto, juez. porque tengo un defensor, Claro. ¿no? Que tengo, yo diciéndole en el papel de fiscal, tengo un defensor que me va a decir, juez, pero es que él quiere hacer esto, pero ya aquí hay otra cosa. No amerita hacer ese acto de investigación. Ok. Es sobreabundante. O sea, da esa oportunidad. Entonces, las causas más complejas, de todas las complejas, pueden durar una investigación hasta 2 años. Pero fíjense que... De 2 a 5, la diferencia es grande. ¿no? Exacto. Y esa es compleja, lo más Entonces, complejo que hay. esa investigación, no he terminado con el término,
que es en 6 meses la básica, porque la ley dice que no es, y la mayoría de los casos son 6 meses de investigación. El fiscal, una vez cierra la investigación, tiene 10 días hábiles para decidir si va a presentar una acusación o sobreseer. Una vez presenta la acusación dentro de los 10 días, dice la ley que la oficina judicial, que es donde se hacen las audiencias que todos conocemos como las oficinas del SPA, o las oficinas del Sistema Penal Acusatorio. Sí, pero es que las oficinas del Sistema Penal Acusatorio nada más no son esas, también son las de que tiene la Fiscalía, son las que tienen los defensores públicos de víctimas y los de son varias, son varias. Eso ahí es oficina judicial. La oficina judicial del primer circuito judicial, que es lo que se denomina aquí en Panamá. Entonces, ahí en la oficina judicial tienen entonces, una vez recibida la acusación, tienen dice la ley, entre 10 y 20 días hábiles para fijar una fecha para realizar la audiencia intermedia, que es la audiencia donde se depuran las pruebas, se sanea el proceso. Es decir, yo digo, yo quiero llevar esto para juicio porque todo lo que recogí no es todo lo que me sirve, es solamente una parte para probar mi teoría, el defensor también propone la suya, y después de ahí se establece un tiempo para el juicio, que dependiendo de la agenda que tenga la oficina judicial, de los jueces, de las salas de audiencia, puede extenderse, pero hay otros que sí pueden ser inmediato, más rápido. Si es para una persona detenida, ese juicio debe hacerse desde que inicia el proceso hasta que se realiza el juicio, en toda su fase, debe hacerse antes de un año, porque la detención provisional solamente puede extenderse en un año en los casos que no son causa compleja, en los casos regulares u ordinarios. Por lo tanto, tiene que hacerse antes de un año. Si se excede por algo después de un año, esa persona tiene que variarle la medida cautelar de detención por otra distinta. Y es eso que has explicado, porque yo sé que, como te digo, es un tema que desde que comenzó el SPA, bueno, además el SPA, para no tener que hacerlo tan largo, mucha gente pues todavía hoy en día no lo entiende, ¿no? Entonces, yo siempre le digo a la gente en mis redes que a veces tenemos también que ponernos en el caso de que si fuera yo el afectado, ¿no? O sea, claro, mientras sea el otro, sí, que vaya preso, pero si soy yo, no quiero ir preso. Entonces, es un sistema que beneficia realmente en general, o sea, al que puede tener la razón o no. Algo que siempre yo le veo que hay confusión en la población es ¿por qué el que se robó la iguana va preso y el otro no? Yo siempre les aclaro, pero pues, mejor que lo haga alguien que realmente conoce la materia. Dentro de los 6 meses de la investigación, y déjame saber si estoy equivocado, se puede dar una medida cautelar, que es el término correcto, que puede ser firma, puede ser detención, puede ser casa por cárcel, lo que sea. Eso no es tu condena, o sea, eso es porque en la investigación no quieren que tú puedas alterar algo, puedas hacer esto. Ahora, ¿por qué la población siente que siempre al que roba la iguana, al que roba el celular, se le da una medida cautelar más fuerte que el que hace cosas más grandes, sabiendo que el que se robó la iguana de repente no tiene ni cómo salirse del país? ¿Por qué hay esa percepción en la población? Bueno, mira, creo que hay varias razones, pero me parece que primero hay que tener claro cuál es la función y qué es lo que se realiza en el proceso. Porque fíjate, y quiero empezar por ahí y después darte ya una opinión particular sobre por qué piensas que a lo mejor eso se critica mucho. Primero, has entrado en un tema de medidas cautelares, que las medidas cautelares son como los dispositivos o las fórmulas que se utilizan o que pueden utilizarse para proteger el proceso, para que éste se realice con con normal desenvolvimiento, sin que haya obstáculos que impidan que este proceso se realice, ¿no? Entonces, esas medidas cautelares que son distintas, tú mencionaste algunas, el reporte ante la autoridad correspondiente, la prohibición de salida de un ámbito territorial que puede ser del país, puede ser de la provincia, puede ser de una península, cuando por ejemplo en Azuero, porque el que está en Las Tablas, y en Chitré decirle que de Chitré a Las Tablas no vaya, eso en tema de 20 minutos es como ilógico. Cosas como esas, pero hay otras como el arresto domiciliario, también se contemplan los localizadores electrónicos, los brazaletes que están en desuso, pero están en la ley y se puede, por ejemplo, suspenderte la licencia de conducir, si eso está relacionado con el delito. Hay una gama, y la última, que es la más severa de todas, es la detención provisional. Eso busca proteger al proceso de cuando tenga
peligros o riesgos que pueden impedir su desenvolvimiento. Peligros como el de fuga o de desatender el proceso. Es decir, cuando por ejemplo tenemos un ciudadano extranjero que vino, cometió un delito y que es un delito grave y que sabe que si yo lo llevo a juicio la pena va a ser de cárcel, entonces ese extranjero si no tiene un arraigo aquí en el país, no tiene una casa, no tiene hijos, no tiene un trabajo, simplemente vino de turista, él se va a ir. Entonces ahí hay un riesgo de fuga hay que o desatender el proceso. Eso puede justificar una detención provisional. Okay. También puede decir, se le impide salir del país, eso también lo quita, pero habría que analizar el perfil de esa persona exactamente, sí. si amerita la detención provisional. Ese peligro solo puede que lo contemple, pero también hay otros peligros para el proceso, como son el peligro de atentar contra las evidencias o contra las pruebas. Okay. Que si él se va y no está presente, yo como fiscal o el proceso no va a poder tener la oportunidad de recabar información, de investigar. Claro, okay. O que si él en libertad puede atentar contra los testigos, contra con la víctima, contra personas que pueden después tener que ir al juicio. Okay. Y por lo tanto, como afecta su libertad, entonces se le aplica la detención provisional. Esas son cuestiones básicas que se analizan, o son las situaciones de fondo que se analizan para resolver y determinar cuál es la medida cautelar que es más consona con el caso. Obviamente que para la detención provisional hay también un parámetro, como quien dice, una base que debe exigir y debe existir siempre, y es que el delito por el cual se proceda debe tener una pena que supere los 4 años de prisión. Okay. Si no, no podemos hablar en este caso, de una detención provisional. Y también que haya elementos suficientes que acrediten o demuestren que existió un delito y que haya vinculación de esa persona, porque también hay situaciones donde la relación, cuando hablamos de vinculación, es la relación que tiene la persona en su participación con ese delito sea suficiente, porque a veces no se tiene algo como un indicio. O sea, no es tan obvia. Pero no es tan fuerte. Claro, exacto, entiendo. porque también hay que explicar que no es un tema de procedimiento, que no es un tema de sistema acusatorio, sino es un tema de derecho sustantivo penal, así le llamamos, los grados de participación, porque no es lo mismo un autor que un cómplice primario, que un cómplice secundario, que un instigador. Son diferentes formas en las que una persona participa o ejecuta un delito. Claro, mira, ahí quería llegar. Cuando Orison llegó, hoy a la entrevista me llegó un saco, me llegó con la Biblia. Yo pensaba que era una Biblia. Yo decía, con mi disfraz de abogado. Le preguntaba aquí a mi productor, le decía, hey, ¿la doy era con el abogado o con el pastor? Porque sentía que era un pastor. Le dije, no. Estás en mi Biblia. Sí, ese saco se lo quita porque esta es una entrevista sin tanto, digamos, formalismo. Esta Biblia, que al final del día es como la Biblia de ustedes, claro, está hecha en un lenguaje para que ustedes lo entiendan. Esa es la realidad. Sí, porque el panameño común, como yo y como muchos de ustedes, lee esto y no sabe qué está pasando. Sí. Hay una frase muy común en el panameño, ¿no? Que es el hijo de la cocinera. La gente siente como que si eres el hijo de la cocinera, te cae todo el peso de la ley, ¿no? Y si eres el dueño del restaurante, chévere. Yo sí he visto, y por lo que poco que conozco, como te comenté, mi hermano es abogado, trabaja mucho lo que es el SPA, y con él he aprendido bastante, ¿no? Y yo, pues, eso también ustedes lo pueden hacer. Bueno, yo creo que esto es legal, ¿no? Pero hay gente que tú puedes pedir un permiso para ir a ver juicios y esto en el SPA, eso se puede hacer, ¿verdad? Es que las audiencias son públicas. Okay. En general. Hay algunas excepciones donde las audiencias se hacen reservadas, o un tipo de audiencias reservadas que son, por ejemplo, primero las audiencias de control cuando todavía no hay una persona vinculada, que esa investigación no puede gritarse a los 4 vientos, porque entonces la persona contra la cual se procede si se no va a era enterar y puede haber impedimento. Pero regularmente la reserva va más que todo en el tema de proteger al proceso, como por ejemplo en los casos de delitos sexuales con menores de edad, o con cualquier persona, se puede pedir la reserva de esa audiencia, es decir, que hay una audiencia de imputación por un delito de violación sexual y ahí no vas a poder entrar. Claro, no quieren que tú veas a la víctima. Claro, porque eso atenta contra la intimidad. Cuando se discuten temas de secretos empresariales sobre este tema, o cuando la publicidad puede afectar a la víctima, en este caso se hace la reserva, pero son reglas establecidas, pero como excepciones, pero realmente lo normal es que todas las audiencias sean públicas. Ok, es
es un tema, te digo, porque yo he ido y me he sentado ahí a ver estos juicios. Y eso cambió mucho. Y ojo, les invito a todos los que están viendo, cuando tengan un día libre, un tiempito libre, se van ahí en Transímica, que eso es Sábado, domingo. Plaza Ágora, ¿no? Sábado, domingo hay audiencia. Ok, eso es Plaza Ágora, se llama ahí, Sí. ¿no? Ustedes van ahí hay una lista, hay como un Excel que ponen en la entrada. Sí. Y ponen... Televisor. Ajá, y te ponen cuáles son los... Como si fuera el cine. Y tú pides cuál quieres entrar. Eso sí, tienes que dejar tu documento, tu celular, todo afuera. Entras y te sientas a ver el juicio. Cuando yo comencé a hacer eso con mi hermano, que es abogado, que me llevaba para que también yo viera, para que no... Él lo hacía como para que yo no estuviera, ¿sabes?, haciendo tweets a lo loco. Entendí algo, no es el hijo de la cocinera. Hay cosas que quizá uno como no sabe, asume. Me pasó ver muchos pelados que lo llevaban por primera vez. O sea, era la primera vez que los agarraban, por así decirlo, con sustancias ilícitas o con cosas mínimas. Y por ser la primera vez, le daban como base por bola, como se dice. Exacto. Entonces, eso me dio a entender a mí que no es un tema de que si eres pobre o no. Tiene que ver con el delito, tiene que ver con... O sea, ¿qué es lo que influye para que yo vaya a mi casa o no? Son muchos factores. Mira, tú has traído a colación un tema que se relaciona, que muchas veces la gente lo ve como si fuera una medida cautelar y como si fuera la sanción. Y fíjate, una cosa es que se condena a alguien, o sea, es decir, se le castigue porque haya hecho algo malo y ese es el fin del proceso, si se logra comprobar. Y otra cosa es las medidas cautelares que protegen el proceso y otros son las otras salidas, las otras opciones que tiene la persona dentro de un proceso y no solamente que se le castigue con una condena. Y el Código Procesal Penal, o sea, que esto sí es tema del sistema acusatorio, lleva al procedimiento figuras o instrumentos jurídicos, le llamamos, para que se pueda tener no solo la condena como opción, sino que haya quizás otros procedimientos que te satisfagan quizás de repente el peligro, el clamor de la víctima y no solamente ir a ser condenado, porque además con una condena que gana la víctima, que vaya preso y ella como queda no ha sido resarcida y todo eso. Quizás tú viste un caso donde una persona, por ejemplo, un muchacho que llegó porque lo encontró la policía que estaba consumiendo cocaína o consumiendo marihuana. Y eso es ilícito aquí en Panamá, esto es ilegal, esto es un delito. Entonces se demuestra que es una persona que primero nunca había tenido un antecedente penal, es decir, no había sido condenado por ningún delito. Para que le diga, cuando se dice eso, no quiere decir que es la primera vez que fumaba. No. Era la primera vez que lo agarraban fumando. Exacto. Nunca ha sido condenado. No tiene en su récord policivo una sanción sobre eso y ni ha sido investigado por ese tema. Entonces, siendo un delincuente primario, primero, una persona así. Segundo, que se demuestra que lo que él tenía era para su consumo. Es decir, no hay otros elementos que digan que él vendía la droga, que él traspasaba la droga, que él era un comerciante, narcotraficante, ni nada de eso. Porque en los delitos relacionados con droga hay un sinnúmero de tipos penales, tipologías que le llamamos conductas que están relacionadas con este ilícito. Era para su consumo, es más, el fiscal tiene manera de probar con exámenes de laboratorios del IMELF de que esa persona efectivamente es consumidora y en este caso... ¿Cómo tú vas a condenar a esa persona y no simplemente le dictas una sentencia, no le ayudas en nada? No, ¿verdad? Entonces tú puedes aplicar otros procedimientos como la suspensión del proceso sujeto a condiciones, donde se suspende la tramitación de ese proceso, pero a expensas de que él cumpla unas condiciones que le van a ayudar a él para que pueda salir de ese problema y obviamente saliendo de ese problema ya va a haber un consumidor menos, es decir, un comprador a aquellos que sí venden de la droga y obviamente esa línea llega hasta que una droga menos que se produce donde se tenga que producir. Entonces él va a someterse, por ejemplo, a tratamientos psicológicos o tratamientos psiquiátricos para el control de esa droga, a las prohibiciones que quizás lo llevaban a él a que si las discotecas, que la fiesta. Sí, y eso va a depender del perfil de esa persona. No es una tabla general sino que se estudia según los elementos que se tienen. Por eso es que yo digo muchas veces, y aquí quiero meterle un comercial, si me lo permites, a los jueces, porque de todos estos actores, el fiscal, el defensor y el juez, resulta que en este sistema acusatorio, que todo el mundo ahora se entera porque es público, que es una diferencia y es una ventaja con el inquisitivo,
El que menos tiene o el que más indefenso está es el juez, porque es el único que ustedes no ven que sale explicando por qué él decidió eso. Y resulta que las cosas que los jueces deciden en este tipo de audiencia son porque es lo que le llegó al conocimiento de él en el acto de audiencia, que se lo da ¿quién? El fiscal, y que se lo da ¿quién? El defensor. Es decir, que el juez está atado a esa información. Y si no le dan lo suficiente para tomar una decisión, por ejemplo, como una detención provisional, claro, no la va a poder tomar. Claro. O sea que quizás es el más indefenso. O Entonces, sea, que el juez, por más que quisiera meterlo preso, no puede si no tiene los elementos para hacerlo, ¿no? Exacto, a pesar de que el delito sea grave, tiene que darle la información adicional para la función específica de eso que están pidiendo. Bueno, esa es una información buena, porque a veces uno, yo peco de eso, yo lo he hecho. Hay un juez, en particular, no voy a decir el nombre aquí, pero que yo me cae mal, porque siento que siempre ese juez quita medidas, pone medidas, da gente... absuelve. Y también veo que siempre es el mismo juez que le ponen como para la misma gente, ¿no? Bueno, pero ese tema aquí no lo vamos a tocar, eso sería otro café. Sí. Pero bueno, posiblemente a ese juez lo que le llega no es... quiero ser objetivo y no quiero acusarle. Quizás lo que le llega no es suficiente para Tendrían que ponerse a investigar si ¿no? en las líneas de coincidencia ese es el juez que siempre hace eso, pero habría que ver si es que quién es el fiscal o qué fiscal es la que le manda eso, Claro. ese mismo caso, si es la misma, Se y ha a dado- ver si es la misma persona. O sea, tienes varios ítems que tendrías que ver si coinciden. para luego llegar a claro. Exacto, para poder decir si quién a lo mejor presuntamente puede ser. Pero yo siempre aconsejo que cuando vayas a hacer las críticas o cuando uno va a hacer las críticas tiene que tener un conocimiento un poco más profundo, al menos de la realidad. Quizás no le puedo pedir a un ciudadano que esté en la calle que sea un abogado penalista y que sea procesalista, pero sí por lo menos que conozca qué fue lo que pasó y que lo escuche. Y para eso estas audiencias, inclusive las audiencias que hacen en el sistema inquisitivo, Claro. tanto la preliminar como la de fondo, son audiencias públicas. O sea, lleguen, escuchen, no solamente por lo que quizás el periodista que con muy buena voluntad pudo haber hecho un resumen, quizás eso no lo es todo, porque las páginas del periódico, los tiempos en la televisión no dan para que tú pongas todo lo que se dijo y el fundamento, En sino detalles. solamente las decisiones. Pero si tú tienes la oportunidad de ir y ir a una audiencia, tú vas a ver por qué. Porque el juez tiene un deber que se lo mandata el código, como lo tiene un fiscal, como de fundamentar, de sustentar, de motivar, es decir, explicar por qué toma esa decisión. Tú no llegas a la audiencia y vas a decir que escuché y después digo, detenido. No, jamás vas a escuchar que un juez hace eso. El juez va a explicar por qué le aplica la detención O por qué no. Claro. Exacto. Por eso, hay algo que a mí siempre me ha llamado la atención y yo creo que es el mejor momento ahora con esto del café con Quique, porque yo quiero que la gente esté clara. Uno dice, bueno, sí, el tipo hizo el delito, el tipo negoció con las víctimas, o el tipo negoció con el fiscal. Y yo digo, pero ¿por qué? O sea, ¿por qué tiene que negociar? Y bueno, alguien, pues mi hermano, vuelvo al caso de él, que me explica, porque con él yo peleo mucho, porque él es abogado, yo tengo mi guerra con los abogados, él es mi hermano, pero igual le doy duro. Él me dice, Quique, pero entiende, eso le economiza al Estado, y le llama, eso tiene un algo procesal, no sé qué. Para mí eso es... Economía procesal. Yo no lo entiendo, no le veo lógica, pero quizá, si alguien como tú me lo explica a mí, se lo explica a la gente, quizá podamos quedar más claros con esa negociación. O sea, ¿por qué tengo que negociar con un delincuente? Mira, sobre ese tema hay que tener en cuenta que qué es lo que implica el proceso penal para poder entonces ver si es mejor hacer un tema de negociación. Porque también uno de los procedimientos alternos, que además del que te dije de la suspensión, está también el desistimiento, pero hay uno que llama mucho la atención y ha sido muy comentado, criticado, como quieras decirlo, que son los acuerdos de pena. Correcto. Que eso también, inclusive, Quique, nos daría para un café solito hablar sobre los acuerdos de pena. Pero, ¿qué pasa? Ese proceso que tú estás llevando a una persona para llevarlo hasta un juicio oral, ese juicio implica muchas cosas, que es lo que tu hermano dice, que vamos a economizarle al Estado, ¿no? Porque en ese juicio es como la recreación de lo que sucedió cuando se ejecutó el delito. Entonces, en ese juicio tienes que llevar a todos los testigos que vieron, a todos los peritos que procesaron
las evidencias y que hicieron algún dictamen pericial en el proceso, a todos los policías, a todos los DIJ investigadores que vieron el proceso, a las víctimas tienes que llevarlos allá y no nada más el fiscal, sino que la defensa también va a aportar sus testigos, sus pruebas, certificaciones, pruebas documentales y se hace todo un ejercicio en un juicio, que un juicio el más corto te toma todo el día realizarlo, pero hay juicios que toman días, semanas y hasta meses y ya el pueblo panameño lo ha vivido, pero es que esa es la garantía de que se reproduzca y que el juez pueda tener el contacto directo con cada uno y no se queden solamente con el criterio del fiscal o del defensor, sino que pueda experimentarlo. ¿Eso qué conlleva? Y discúlpame, que también se vea que si todos los casos se llevan a juicio, aquí vamos a tener un sistema colapsado. Aquí no va a haber, en este país la profesión no... La capacidad para hacerlo. Va a haber más jueces de juicio, necesitaríamos más jueces de juicio oral que educadores en el país para poder hacer todo eso. Entonces no, se tienen que ejecutar salidas alternas, entonces se pueden negociar. Obviamente esos acuerdos de penas que se hacen dependen en la negociación para que sea un acuerdo con una pena justa y satisfactoria. Tienen que enfrentarse o negociarse en una realidad. ¿Cuál es la fortaleza que tiene el fiscal en esa investigación? Es uno de los factores. Claro, porque no voy a negociar si tú no tienes nada, ¿no? Por supuesto. ¿Qué es lo que el imputado, que muchas veces ocurre, ofrece al fiscal, inclusive de repente información, colabora, que es otro tipo también de acuerdos o que también puede ser en los acuerdos de pena? Entonces son muchos factores que se evalúan para poder entonces tomar una decisión. Lo importante es que se tome una pena adecuada, que inclusive el código para los acuerdos establece cuáles son los parámetros, cuál es el máximo en el que te puedes negociar y cuál es el mínimo, para que tampoco sea algo absurdo. Tampoco te voy a dejar ir para la casa así. Por supuesto, exacto. Bueno, pero obviamente, para que haya un acuerdo de pena, yo tengo que confesar que hice el delito, ¿no? Sí, debe haber una aceptación de los hechos. O sea que cuando hubo un acuerdo de pena es porque yo dije, sí, yo fui el que robé. Yo acepto los hechos que me han imputado y por lo tanto, y esa es la base para negociar el acuerdo. Pregunta, y quizás te voy a poner un poquito aquí en ese 3 y 2. ¿El Estado lleva alguna cifra o algún aproximado dentro de un caso, de un juicio normal, de estos 6 meses de investigación y esto? ¿Cuánto le cuesta al Estado ese proceso? O sea, ¿hay un número, hay alguien que estudia eso, que sabe? Fíjate que no se ha hecho un estudio como sí, o no conozco yo que se haya hecho, pese a que yo trabajé en el órgano judicial muchos años y también en el Ministerio Público muchos años, e inclusive en temas administrativos que tenían que ver con este tema en la Oficina de Implementación del Sistema, y nunca he escuchado que haya algo que científicamente se haya o un estudio que se haya trabajado sobre ese, por lo menos aquí en Panamá. Pero lo que sí te puedo decir es que eso es, si tú le vas sumando todas las aristas o todos los elementos, es algo cuantioso, porque no es nada más las horas hombre de cada quien vaya a ir al juicio entre los testigos y los demás, sino también todo lo que se realizó en ese proceso. Previo. Hasta imagínate la gasolina, el desgaste de los vehículos, de las llantas, de los investigadores que fueron, el papel y todo lo demás. Eso es una suma cuantiosa. Por eso, bueno, aquí yo creo que entonces le dejamos esa tarea. ¿Eso sería qué? ¿Ministerio Público? Eso diría yo que puede ser hacerlo en conjunto todas las instituciones. Bueno, le dejo un estudio de todas las instituciones. Les dejo esa tarea acá a los amigos del sistema de justicia. Quizá el panameño entendería mejor y hasta los apoyaría más a ustedes a exigir mejor presupuesto, lo que sea, si ustedes pudieran darle una cuantía a cuánto el Estado invierte en esos procesos. Y ahí entonces quizás entendería, bueno, mejor que se haga un acuerdo de pena, porque no estamos ahorrando plata que sirve para la educación o sirve para la salud. Mira, este café, yo sé que aquí va a ser largo. Y yo sé que aquí los comentarios van a ser muchos porque es un tema caliente. Yo te agradezco mucho, la verdad, que hayas aceptado. Me dijo que sí, aquí no hubo que rogarle. La verdad que comprometido con la docencia. Lo que sí que, como te comentaba, no quiero hacer un café aburrido de 2-3 horas. El tema da para más. No sé si te puedo comprometer aquí ante mi público, que es un público selectivo, o sea, un público selecto, premium. Aquí no hay gente que quiere realmente aprender por un mejor Panamá. No sé si podemos tener una segunda parte, quizá ya para entrar un poco más en detalles. ¿Te parece así? Yo te dije, lo dije en un momento del programa, y es que yo soy fan del sistema. Entonces, ya yo trabajé en el órgano judicial, como te dije, ya yo fui fiscal, ahora soy defensor, actúo como querellante.
Y porque no tengo una institución, eso no quiere decir que yo no tenga que aportar al sistema. Claro. Y yo creo que una manera de aportarlo es de esta forma. No nada más actuando en los casos, sino también explicando quizás a lo mejor a los que quizás desconocen un poco cómo hacer las cosas en el sistema, cómo comprenderlas. Eso ayuda al sistema. Claro que sí. Eso ayuda también, porque eso también invita a la gente que, por ejemplo, que denuncien, que participen, que colaboren cuando se necesitan en las investigaciones y en los procesos. Así que con mucho gusto yo acepto tu invitación nuevamente. No, y que entre más tengamos ciudadanos que conozcan sus derechos, sus deberes, también eso mejora Por supuesto. la sociedad. Ahora, dime algo, ya para cerrar con esto. Un panameño que tiene cualquier tipo de, digamos, que le robaron, que le hurtaron, que siente que lo están acosando en el trabajo, lo que sea, ¿cuál es la primera instancia que debe acudir? Yo creo que a veces la gente no sabe. Se me perdió el celular, ¿qué hago? Y te digo algo, las redes sociales yo sé que ayudan y también perjudican porque lo que estamos en las redes sociales, a veces creemos que estamos ayudando y a veces lo que estamos haciendo es problemas. Pero Claro. como el panameño no sabe qué tiene que hacer, le roban el celular y lo primero que hace es que hace un post, me robaron, ayúdenme. Claro. ¿Qué debe hacer el panameño Mira, común cuando tiene un... Para que haya una investigación y para poder que se lleve un proceso, tiene que acudir al Ministerio Público. Ok. Aquí en Panamá, en la Fiscalía Metropolitana, existe la sección de atención primaria Ok. que está dividida en subregionales y hay Ok. 11 subregionales incluyendo la sede. Es decir que en todo el distrito Hay un capital, lugar que puedes ir. inclusive hasta Chepo, incluyendo Chepo, Ok. San Miguelito lo tiene aparte, también hay una subregional. Ustedes buscan la subregional más cercana a donde ocurrió el hecho Y van y allá. esa va a ser. Si no saben dónde queda, pueden buscarla por el Waze, pueden Google Maps, buscar todos lados. en el Ministerio Público, llaman y los centros de atención al ciudadano les pueden brindar Y eso la trabaja información. 24 horas, ¿verdad? Sí, 24 horas, las subregionales tienen turnos rotativos, siempre va a haber un fiscal con su equipo Ok. para atenderlos. Y si se les hace más fácil en el momento acudir a la policía o llamar o que un policía que está más cerca en la calle les puede decir, ellos también los pueden También funciona, orientar ok. porque ellos saben dónde están ubicadas las subregionales y así llegar. y O poder deben ser atendidos. saber, por lo menos. Y exacto. Y también tengan claro que si que cuando ustedes llegan y el fiscal los va a atender, él tiene el deber de que si eso no constituyó un delito o no es la vía en esa la que deben Explicarte. explicarlo, lo deben explicar Ok. y te deben asesorar sobre ese tema. Perfecto. Bueno, espero que con esto hayamos por lo menos salido de dudas que yo y usted, yo sé que hemos tenido. De verdad que, Horizon, te agradezco porque no es fácil que alguien explique en términos muy fáciles algo que es tan complicado. Y yo sé que esto que tú has hecho, muchos te lo van a agradecer. Así que bueno, vamos a tener un segundo café con él porque da quizá para uno, dos o tres más. Pero con tal de que la gente entienda el tema. Así que gracias y bueno, Gracias a ti por el café. no sé si te quieres despedir acá de la Bueno, gente. decirles que en efecto a mí me gustaría que tomaran la recomendación de Quique, que en la medida que puedan ir a las audiencias para comprender un poco más, quizás no van a ir donde un fiscal a que les enseñe la carpeta, porque eso no se va a poder por la reserva de la investigación, pero sí pueden ir a las audiencias que son públicas, que son la mayoría, inclusive los fines de semana se ven los casos de los aprendidos en flagrancia, porque solamente se tiene un término hasta de 48 horas para definir su situación desde el momento en que se le priva de libertad. Así que si es viernes, los deben estar haciendo entre sábado y domingo. Ok. Entonces la audiencia, sé que los sábados y los domingos esa oficina en Plaza Ágora está abierta, Ay, pueden ir como público. Así que yo siento que cualquier ciudadano que se tenga un cuestionamiento contra el sistema no puede tener la excusa de no haber ido a una audiencia Ok, a presenciarla para que por lo menos viva una experiencia sobre qué es lo que se trata en esas audiencias que son una pequeña muestra de todo lo que se hace en el Sistema. proceso. Perfecto. Bueno, ya saben, así que gracias y bueno, este fue un café con Quique, ya saben, síganos en las redes sociales, YouTube y si te mañana un canal nuevo, ahí vamos a estar. Saludos.